Bueno, señores, y como cada jueves, hoy tenemos a nuestro invitado especial, a Ramón Eduardo Zorrilla, experto en ciberseguridad. Y con él vamos a hablar de un tema también que está de alguna manera pues directamente vinculado con todo este tema del proceso electoral, voto electrónico y todas las cosas que se puedan decir, sobre todo pues de esas irregularidades que siempre se le atribuyen a estos procesos. Así que aquí tenemos uno de nuestro amigo Ramón Eduardo de nuevo. Así es, bienvenido Ramón Eduardo. Muchas gracias, para mí es un placer siempre estar aquí, Julio y Oscar. Hoy vamos a hablar del fraude en voto electrónico, que es lo que más la gente quiere saber, si hay fraude, si se puede hacer fraude, ese tipo de cosas, básicamente. Bueno, vamos a empezar por allí, por esa pregunta. ¿Es posible que pues con todos estos sistemas automatizados donde pues se promueve, se impulsa el voto electrónico, es posible que exista algún método pues para hacer fraude a raíz de allí? Sí, el problema está arraigado en lo siguiente, es que la gente cree que en el voto electrónico per se, como electrónico, se puede realizar fraude. Realmente el fraude está en el factor humano en el voto electrónico, porque ¿quién audita esas máquinas? Es el humano. O sea, ahí es donde es el fraude. Ese software que tiene ese sistema que se utiliza para realizar el voto electrónico, ¿quién lo programa? Humano. ¿Quién lo audita? Humano. Entonces, básicamente en el voto electrónico no hay fraude como tal. Que si se puede hacer fraude, sí se puede hacer fraude. Que si es más confiable que el voto tradicional, tachando una carita o algo así, sí. Porque todavía aquí, por ejemplo, hay urnas que no han aparecido de elecciones pasadas. Y ese es el voto tradicional en el que la gente confía. Sí. Entonces, el voto electrónico como tal, hablando de la manera electrónica, él solo no es fraudulento. Lo fraudulento es el modo en que el humano lo utiliza. Y voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, hay diferentes tipos de votos electrónicos. Está el voto electrónico directo, que es en el que tú te paras, como el que querían aquí utilizar en primera instancia, te paras frente a un computador, eliges a tu candidato y votas y él escupe un voucher de comprobante. Está el voto electrónico con papel, que es los famosos escáneres. Tú te paras frente a la computadora, votas y el escáner es quien escanea. ¿Qué pasa? Tú dices, ¿y ese escáner no puede hacer fraude? No, él solo no, porque el escáner lo que hace es, utiliza un sistema OCR, o sea, de reconocimiento óptico de caracteres, que en este caso es la tachadura, y él entonces, con unos marcos geolocalizados, él dice, bueno, esta tachadura está en el punto 093, por decir algo, por ejemplo, y ese punto corresponde a la carita de Oscar. Entonces, ese voto corresponde a Oscar. Y eso es lo único que hace el escáner. El escáner, de hecho, no estaba conectado a internet. Él, al momento de la transmisión, a través de una conexión segura, lo que dijeron, porque yo no tuve la oportunidad de estar presente cuando probaron eso, lo que dijeron es que esa transmisión iba a través de una conexión VPN, o sea, una red privada virtual. Y esa red, hasta ahora, no han ocurrido casos de que la han vulnerado. Que si se puede vulnerar, bueno, sí, pero todavía no la han vulnerado, ese tipo de red, por ejemplo. Lo que pasa es lo siguiente, cuando la gente dice, sí, pero yo puedo verificar si ese voto realmente yo lo puedo auditar como persona, como ente personal. Bueno, lo que pasa es que el voto es secreto. No es como cuando tú haces una transacción a través de una página de comercio electrónico conocida, tú verificas las transacciones de tu tarjeta. Pero el voto electrónico, y ningún voto, porque ni siquiera el manual, tú lo puedes auditar, porque tú no puedes ir a donde llegan esas boletas o ese voto electrónico cuando viaja por el canal. Ir allá, mira, yo quiero ver si mi voto lo recibieron y yo quiero ver si yo voté por Oscar efectivamente. Ese es el problema de la gente, que la gente no puede auditar su voto porque el voto es secreto. Pero es posible, Ramón, poder determinar, o qué tan posible sería la pregunta, determinar si manos criminales pudieron de alguna u otra forma alterar el sistema para que los resultados se inclinen a favor de un candidato frente a su competidor. Una auditoría de Caja Blanca. Porque aquí se hicieron unas auditorías y se han hecho varias auditorías y nunca se determinó nada, no hay culpables. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, lo que hubo fue una suspensión, y todos lo sabemos, del encargado de informática, pero nunca se determinó
qué pasó. O sea, incluso los mismos resultados de la auditoría o de la investigación que llevaron a cabo los observadores internacionales, La misma no OEA. determinó nada. Bueno, que hubo un problema con las máquinas, pero eso no es nada concluyente. Por eso es mi inquietud, si es posible. Sí, sí, claro, es posible. El software siempre es posible auditarlo, dependiendo del tipo de auditoría, y en este caso, como era una auditoría permitida, se considera una auditoría de caja blanca, que consiste en lo siguiente: tú me das el código fuente del software para auditarlo y saber qué en específico es lo que hace ese software. Como sabemos para lo que fue programado, en el momento en que veamos algún código sospechoso que no sea para lo que fue programado, por ejemplo, dentro del código, vamos a decir, al momento de la transmisión, en el caso de República Dominicana, esta boleta debe ir a la Junta, al centro de cómputo de la Junta Central Electoral. La Junta es la que se encarga de repartir entonces la información a los centros de cómputo de los partidos, pero va directamente a la Junta Central Electoral. Pero si yo veo en el código que hay una directriz que marca que aparte de la Junta Central Electoral debe ir a la computadora de Julio o al servidor de Julio, entonces ya ese código hay que tacharlo y decir, mira, sí, hay manos criminales, porque el código está hecho para que al momento de que se transmita la información vaya a la Junta, pero aquí yo veo que también va a los servidores de Julio, por ejemplo, porque siempre es fácil de auditar. El código fuente no está cifrado como tal. El código fuente es el código fuente. O sea, eso se sabe para lo que fue programado. Si tú ves algo sospechoso para lo que se supone no fue programado, ya eso se marca y se agrega en el informe. Hay otros tipos de hackeo, por ejemplo, está el juicejacking, por ejemplo, que es un tipo de hackeo que se hace en las máquinas, pero que las máquinas también son auditables. Tú desmiembras una máquina de esas y el juicejacking consiste en vez de software malicioso, que sería el caso del software de programación, lo no tangible, sería un aditivo tangible, una máquina, un chip, que en este caso es el juicejacking, un chip malicioso que se encarga de hacer una función X. Como yo sé para lo que fue esa máquina programada y diseñada, y cada chip sé para lo que debe funcionar, si yo ese chip adicional que yo digo, espérate, en el diagrama de este escáner no está este chip, entonces ya eso es una directriz que se marca en el informe para identificarlo, en este caso como juicejacking. Okay. ¿En qué parte del proceso de votación o en qué parte de, bueno, digamos, si es, te explico, o sea, si es en la parte de transmisión de votos, si es en la parte del proceso de inicio de un proceso electoral, ¿en cuál de esas fases puede ser un sistema electrónico vulnerable a fraude? Pues? Mira, debe ser en la parte inicial, antes de llegar a los centros de votación. Porque después que están en los centros de votación, si hay alguna mano criminal que pudiera, dependiendo del foco para lo que fue programado el software per se, la cantidad de vulnerabilidades que tenga el software, y te voy a explicar eso ahora, entonces ya el delegado es culpable, o sea, es cómplice. Ahora bien, como esos escáneres o este voto con papel, electrónico con papel, lo que lee es una información, ¿qué pasaría si entonces ya yo sé cómo funciona ese OCR, si le agrego algún código o algo al papel, a la boleta, que cuando el escáner lo lea, él agregue otro, o escriba un código adicional en el escáner, por ejemplo? Yo no sé si esos escáneres permiten reescribir el código en caliente. Por ejemplo, pudiera ser. O en el caso de la lectura de las cédulas, en el caso de República Dominicana, que había que leer la cédula para identificar a la persona. ¿Qué pasaría si yo falseo ese código QR que está detrás de la cédula? Y cuando lo lea, entonces en vez de escanear la información que supuestamente es la información que tiene la data de la Junta, que es mi cara, él escanee otra cosa y añada código extra a ese software. Ya eso sería un método de hackeo, por ejemplo. ¿Se puede hackear? Sí se puede. ¿Es más confiable el voto electrónico que el voto tradicional? En el caso mío, sí. Y de hecho, y las personas deberían confiar más en él porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Si usted no confía en la tecnología, ¿por qué lo usa? En el caso a propósito de las elecciones de los Estados Unidos, Donald Trump, sin aportar ningún tipo de prueba, está diciendo que los 100 millones de ciudadanos que sufragaron por correo por el asunto de la pandemia, pues que ahí es que está
el fraude que se cometió. Un delito federal. Exacto. Porque en Estados Unidos, Desde el punto de vista de Donald Trump, que Claro, no ha claro. aportado ninguna prueba. él no utilizó la palabra algoritmo como pasó aquí, pero en el caso de las elecciones por correo, abrir una carta, no solo la boleta, una carta cualquiera, si se abrió ya eso es un delito federal. ¿Y quién, en el canal de distribución, quiénes la pueden abrir? ¿O quiénes tienen acceso a ella? Sencillo, el que la coloca, el cartero que va a buscar el buzón y quien entrega la correspondencia a su destinatario, que es un cartero también. O sea, solamente hay 3 personas, en ese caso, en el canal de distribución. Esa es la llamada cadena de custodia. Exactamente, Son varios que intervienen. exacto. Entonces tú dices, ok, ¿es posible alterar ese sobre? Sí. Ahora, hay métodos de comprobación para ver si ese sobre fue alterado. Claro. Ahí es más fácil, ¿no? Más sencillo. Claro. Y la gente dirá, bueno, sí, todo es posible, siempre hay vulnerabilidades, siempre hay vulnerabilidades. El factor humano es el problema realmente, en ese caso. Bueno, Ramón, ya lamentablemente terminamos. Siempre se termina La mejor parte. Sí, en la mejor parte, cuando nos estamos emocionando. Pero ¿qué te parece si hacemos una segunda parte? Porque de las elecciones en los Estados Unidos y los resultados se va a hablar Claro. por rato. Pica y se extiende. Así es. Gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias, Ramón. Muy agradecido. Señor, vamos a hacer